Bienvenidos. Hemos regresado. Nadie daba 2 pesos por nosotros, pero aquí estamos en el primer programa de la segunda temporada de El Poeta y el Diván. Este espacio de reflexión política, filosófica, sindicales ahora también, y futbolística. Mi nombre es Javier de Fox y soy el as del fratacho. Mi nombre es Fernando Ramírez, docente universitario, psicoanalista, y para ponernos más a tono con los tiempos que corren, le diría a mi estimadísimo Javier, nadie hubiera dado 2 memecoin por nosotros. Hablando de memecoin y toda esa cosa, parece que hemos conseguido un nuevo columnista. Sí. Volvemos bien, Sí, volvemos con toda. ¿Dónde hay crisis? Crisis no, es el libre mercado, la libre competencia. Y nosotros, como un gran canal de YouTube, también nos sumamos a la libre competencia. Recién escuchaba ahí, cuando fui a comprar agua mineral para que... Sí, somos gente sana, por supuesto. Fui a comprar agua mineral ahí al almacén y decía uno, una galleta chiquita me la cobraron en la estación de servicio de Retiro. Me la cobraron 3.200 y acá le salía como 1.000 pesos menos. Son las virtudes del mercado. Es realmente la baja de la inflación, es un éxito implacable. Sí. Sobre todo a la hora de cuando uno sale de la capital, de esta pajarera de cemento que es la ciudad de Buenos Aires. Y entonces yo he vivido toda esta etapa, estas vacaciones, de una manera más relajada. Le iba a preguntar, ¿cómo lo trató el verano? No me va a decir que con cortes de luz, gases lacrimógenos, esas cosas. No. Acá acá hice un retiro espiritual de 45 días en el cerro Uritorco para conectarme con la naturaleza y con las fuerzas del cielo. Se le ocurre volver acá. Y bueno, es que viste cómo es cuando uno despierta el bichito de la conciencia de clase. Tenemos que hablar de algo nosotros alguna vez. Perdón, siempre estoy tirando el tema. No sé cuánto puede importar esto, y ya van 2 minutos. ¿Usted vio que los kirchneristas hablan de conciencia de clase y uno se cae de la risa? No entendés lo que es conciencia de clase, ¿no? Hablan de tantas cosas. Pero si ahora es con la consigna, acuérdese, es siempre encabezado con Che Milei. ¿No? ¿Sí? Son las cartas. ¿No leyó las? No, qué chumile, no lo vi. Pero usted, le voy a creer realmente que estuvo en un retiro. Y sí, estuvo 45 días en un retiro espiritual. Para perderse los tweets de Cristina encabezados con el Che Milei. Ahí está, esa es la dinámica. Cuénteme qué pasó en estos 45 días. Escúcheme, para eso tenemos un programa. Ahora lo vamos a ir compartiendo, si le parece. No vamos a poder hacer un resumen veraniego, pues se nos iría el tiempo. Y usted sabe que, si bien a veces pecábamos un poco de ese vicio, pero no nuestro estilo ser un noticiero. Quienes nos miran y se dedican a seguirnos, les agradecemos mucho. Hay gente que contamos con que está informada, y hoy por hoy, gracias a las redes sociales, uno se puede poner a tono. Lo que pasa, este país nos da tregua todos los días. Más en nuestras redes sociales, que son @el Poeta del Diván en Instagram, en TikTok es el Poeta del Diván también, y en Twitter. Acordate y por supuesto suscribite. Estamos en la misión ahora de llegar a los 500 suscriptores. Hemos parado un poquito el algoritmo, tenemos que empezar a remar el algoritmo, todas esas cosas. Nosotros también necesitamos vacaciones. Claro. A pesar de que este país mucho no nos permite, pero hacemos lo que podemos y necesitamos vacaciones. Pero nosotros en esto vamos a ayudar un poquito. Así a vos te vamos a ayudar un poquito. ¿Cómo te vamos a ayudar? A reflexionar. Pero bueno, nobleza obliga. Entremos en materia. Y con esto ya pasamos al primer chivo institucional, como dice usted. No te vamos a dar a leer Paulo Coelho porque no es lo nuestro. Si vamos a dar algo para leer, va a ser algo para que te asfixie más y odies más el mundo todavía. Y vamos a estar sorteando próximamente, cuando veas la publicación específica, este libro, El Castillo, que personalmente es el libro que más me frustró en mi sagrada vida, de Frank Kafka. Próximamente está siguiéndote, vas a ver los institucionales y vas a saber cómo ganarte este sorteo en un sorteo de El Poeta y el Diván. Pasamos a nuestro métier, por favor, porque el tiempo es tirano, acá en Bubo Studios, con la dirección general del CEO de Nicolás Esteban Richman y toda la producción que nos sigue y todas nuestras fanáticas, las poetitas. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que iba a hablar? Han pasado algunas cosas, ¿no? Sí, hace unos días. Mi padre tiene 78 años, se ha jubilado. Hola, viejo.
Bueno, han pasado algunas cosas en este país, ¿no? Donde los jubilados han sido actores sociales protagonistas, aunque parece que según el gobierno no eran jubilados, los que cobraron, los que no, los que gasearon. ¿Usted se acuerda que nosotros en los últimos programas de la última temporada hemos mencionado así al pasar que lo que mantenía la constancia en la lucha, con el espíritu, invocando el espíritu de Norma Plana, los jubilados? ¿Usted se acuerda? Que como los viejos obreros, como tus viejos, como tus abuelos, la cosa de la perseverancia, que bueno, que en estos tiempos de posmodernismo se ha perdido un poquito, la constancia de los viejos ha empezado a mostrar y a resquebrajar, me parece, el gobierno de Milei, logrando una suerte de apoyo popular de sectores inesperados, al parecer, para muchos. Estamos, Javier, en una coyuntura política bajo los efectos de un acontecimiento que todos pudimos observar, muchos estuvimos presentes en ese momento, que fue la brutal represión desatada, ¿no?, el último miércoles contra los jubilados, en lo que hasta ahora venía siendo el marco de sus habituales protestas por las reivindicaciones, ¿no?, tales como el aumento de la jubilación, la cobertura de los medicamentos, ¿no?, que no se termine su moratoria, bueno, todos los problemas que vienen padeciendo los viejos. Pero claro, esta protesta tuvo una particularidad muy anunciada, que fue el apoyo de un conjunto de hinchadas de fútbol. Un proceso que solo extrañaba que me interrumpa, no sabe cómo. Me extrañó. No, eso sin duda, pero que me interrumpa no sabe cómo. No, ¿por qué? Porque adelante, por favor. Un proceso. Porque usted dijo que hagamos autobombo en este programa. Un poquito. Bueno, un proceso que solo en el Poeta del Diván hemos preanunciado. ¿Por qué? Porque vos sabés que acá nosotros apoyamos al Capu, a Política Obrera Fútbol Club incluso. Tenemos buenas relaciones, charlamos con los compañeros, tenemos nuestro embajador, el señor Denis, que está siempre presente ahí en estos partidos. Próximamente vamos a sortear una camiseta del Capu, mostrando algo que es esta fuerza viva que se está construyendo dentro de los clubes de fútbol, grandes o chicos. Bueno, Javier, pero tocaste justamente un nervio del problema, porque precisamente la agenda que ha instalado el gobierno sobre este tema es la negación perversa, ¿no?, de la intervención concreta que han tenido las hinchadas de fútbol como actores sociales en este proceso, puesto que el gobierno lo que afirma una y otra vez, sobre todo después de la brutal represión, los más de 120 detenidos que hubo, por supuesto toda nuestra solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo, que en estos momentos está peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía. También, ratificamos el pedido de dadores de sangre que se puedan acercar, ¿no?, al hospital para Pablo, quien recibió un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza con pérdida de masa encefálica y múltiples fracturas de cráneo, ¿no? Por lo cual, la Procuraduría contra la Violencia Institucional ya ha radicado una denuncia contra esto y lo que ha sido también la represión a la jubilada Beatriz Blanco, ¿no?, de 87 años, golpeada por la policía, cuyas imágenes no dejan mentir. Pero bueno, en este marco lo que afirma el gobierno es que justamente no han sido hinchadas de fútbol las que participaron en esta protesta, sino lisa y llanamente barras bravas. Bullrich incluso llegó a hablar de narcopolítica, barras, elementos lúmpenes, movida destituyente y golpista del PJ. Este es el combo que para el gobierno ha propiciado lo que fue la protesta el miércoles pasado, y para quienes estuvimos presentes, pero insisto, Javier, por las redes sociales, por los testimonios de quienes hemos estado ahí y por lo que se pudo observar, la ausencia de barras bravas fue notable, y la presencia de hinchadas comunes, organizaciones que hoy integran los distintos clubes de fútbol con diversas actividades de orden social y cultural, etcétera, ha sido notoria e indesmentible. Por lo tanto, lo que hubo fue una brutal represión contra jubilados, contra las hinchadas de fútbol y contra los ciudadanos que simplemente fueron a manifestarse en apoyo a los jubilados. Pero además, Javier, yo decía, vos tocas un nervio vital de este problema, porque el gobierno precisamente está negando
un fenómeno que es cierto, nosotros de alguna manera lo fuimos marcando aquí, y es qué está sucediendo en el mundo del fútbol, donde sabemos que en un país como este la cultura futbolística constituye un patrimonio histórico, ¿no?, omnipotente en los sectores populares. Por supuesto nosotros nos sentimos consustanciados con eso, donde, bueno, muchísimas personas, claro, se sienten referenciados y encuentran en el fútbol, Javier, ¿no?, y en determinadas dimensiones de sus propios clubes, un canal de referencia y de expresión política y social que, y hay que decirlo, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones no se lo propician. Entonces, lo que hay que poder entender es este fenómeno, ¿no? Pero a mí que esto es clave. Usted sabe que me gusta hacer los paralelismos, aunque a veces... Haga nomás, y después lo fundamenta, yo no tengo problema. Porque esta ausencia que usted marca claramente de un papel que, bueno, quizás desarrollaremos después, que está mandatado en primer lugar la CGT, por supuesto. En segundo lugar, los partidos nacionales y populares. Y en tercer lugar, quienes se referencian, los partidos que se referencian. Téngale fe a la CGT, lanzó un comunicado diciendo que van a hacer un paro antes del 10 de abril. No aclararon de qué año, si este año, del año que viene, el 2029, dicen que van a hacer un paro de la represión antes del 10 de abril. Pero, veamos en qué año. Ojo, porque hace unos días dijeron que hay que preservar las institucionalidades. Sí, por supuesto, siempre con la institucionalidad pertinente para cagar a los trabajadores, para poder evaluar con justicia, para defender la de fuerza. La cuestión es que lo interesante es esto: esta ausencia de referenciación política que afecta, que marca la ausencia de la CGT y los partidos políticos. La componenda de un relegamiento de los partidos políticos también, ¿no? De esto que digo de los paralelismos, es claramente, nos vuelve otra vez otro síntoma más que nos vuelve en los 90, donde en los 90 esta referencialidad política, ese espacio que había dejado ocupar el Partido Justicialista y que no lograba ocupar la izquierda, lo ocuparon los grupos musicales. Bueno, claro, que usted sabe que en su momento he sido gran polemista con respecto a las presiones que se le dan a los artistas para pronunciarse políticamente. Que también, hoy parcialmente también se vive con Lali, María Becerra, Dillon. Pero la irrupción de los hinchas habla de este asunto, de que la voluntad popular, el ánimo popular, la bronca popular necesita una canalización de cierta manera institucionalizada con una referencia pública. Si en los 90 lo cumplieron muchas bandas de rock, muchas bandas de música, hoy día aparenta ser que lo ha cumplido este enraizamiento popular que son las bandas, los clubes. Pero que no es casualidad, porque es un proceso que viene hace años de agrupaciones dentro de los clubes que en general se identifican como o feminista o anticapitalista, antifascista. Bueno, ahí tendríamos que ver efectivamente qué tendencias y qué orientaciones más concretas empiezan a hegemonizar este movimiento. Pero lo importante también de lo que vos decías es que este fenómeno surge, justamente a diferencia de los 90, incluso te diría, claro, de más atrás también, en un momento, en un contexto donde el fútbol está hecho mierda, vamos a decirlo así, en muchísimos aspectos. Es decir, un fútbol donde sabemos el problema que hay en las canchas, donde no pueden ir los visitantes, donde siendo socio de algunos clubes puedes estar 10.000 años antes de que se habilite un lugar para que puedas asistir, donde las barras, ¿no? Las barras bravas tienen todos los tipos de negocios y entongues que nos podamos imaginar, con políticos, empresarios, jueces, dirigentes, ¿no? Y en ese contexto de podredumbre que lamentablemente tiñe a nuestro fútbol, es que un sector popular, ¿no?, empieza a organizarse, empieza a tomar banderas, empieza, ¿no?, a darle forma a lo que significa el lazo comunitario a través del fútbol para cobrar expresiones de orden político y social, y ni más ni menos que como antagonismo, como expresión antagónica a las barbaridades que está haciendo este gobierno. En este caso está bien, podemos decir, fue ante un hecho circunstancial de que reprimieron a Carlitos de Chacarita, el jurado de Chacarita, el hinchada de Chacarita, bueno, respondió, empezó, pero eso ya después se convirtió en un fenómeno más expansivo y podíamos ver la organización que se gestó a través de las redes sociales y en los mismos alrededores
del Congreso después, ¿no? Y qué forma cobró en la protesta, que hablando de cobro justamente, que el gobierno, bueno, reprimió, desarticuló, porque Javier, y con esto, digamos, redondeo, lo que el gobierno quería evitar, y lamentablemente lo evitó, es la foto de una plaza, ¿no? Llena y unida entre las hinchadas, ¿no? Quienes quieren sumarse a la manifestación, organizaciones, sindicales, partidos políticos, y los viejos. El gobierno quiso evitar esa foto, y eso lo hizo con la represión brutal que ejecutó. Claramente. Una represión que no nos sorprende a quienes tenemos algunos años de militancia y movilizaciones, donde nuevamente un recurso del gobierno para justificar este discurso de barras, narcobarras, que sabemos bien que las barras, si no es por plata, no se mueven, básicamente. ¿Por qué por qué Chiquitapia habló con Bullrich para decirle, no, nosotros ahí no participamos? Y decían los barra bravas mismos, los jefes barra bravas, en ese mundillo podrido del fútbol, se encargaron de aclarar, nosotros ahí no vamos a participar. Y Javier, efectivamente fue una manifestación de hinchas de fútbol de otro orden, como estamos diciendo, que buscan un canal, una referencia, una expresión política, una elevación de la conciencia y justamente un apoyo a los viejos, ¿no? Digo, ese es el punto que hay que tomar. Acá, Denis, ponete... Primera recomendación del libro. Ya tengo un libro para recomendar de entrada. Hinchadas de Alabarces. No sé si lo leyó, lo recomiendo. Conozco, y está Las investigaciones de Gustavo Gravia. También. ¿No? Pero Alabarces hizo un libro que se llama Hinchadas, muy bueno para entender la dinámica, donde presenta en su libro una contradicción entre este fenómeno cultural, de lazos culturales, lazos sociales, comunitarios, y todo el negocio y el entorno que es la vinculación. Pero por eso digo, esa contradicción. Y es en este contexto que surge este movimiento. Claro. De un fútbol que se está pudriendo en sus raíces, lamentablemente, por todos estos negociados, la dirigencia, los barras. Y un elemento que es el tema de la discusión de la SAT, que ha fracasado. Bueno, claro. En las últimas semanas ha fracasado. Vía la justicia se frenó. Pero ha fracasado un intento con una maniobra que es la de Estudiantes de La Plata, que el tipo. La brujita. Sí, que el tipo desaparece, se borró porque al final no tenía plata. El punto es este, me parece, y en esto es donde lo que usted marca, señor licenciado Ramírez, esta idea de intentar romper el lazo social, no ya de las barras, no ya de los hinchas con su club, sino este avance que significa de estos hinchas detrás de la bandera de las hinchadas y de los viejos, con los jubilados y jubiladas de nuestro país. Es decir, se ha formado una alianza que no sabemos cuánto subsistirá, claro. No lo sabemos, y ahí es donde entra otro tipo de análisis. Estamos marcando una tendencia que hasta ahora se ha proyectado y, como yo te decía, cobró forma, ¿no? Es decir, el gobierno, con la brutal represión que ejecutó, evitó esa foto de una plaza, ¿no? Donde los sectores populares, compuestos orgánicamente por las hinchadas de fútbol y los viejos, iban a dar una muestra para decirle basta al ajuste y al ataque sistemático de Milei contra los jubilados. Hay dos elementos en esto que tienen que ver, con un lado, con este proceso que es difuso, como usted dice, quién hegemoniza políticamente este proceso de reagrupamiento de las barras, de las hinchadas vinculadas con los jubilados, en tanto a este carácter feminista y antifascista, que son los agrupamientos dentro de los clubes. Y otro elemento que desarrollaremos en el segundo bloque del Poeta del Diván, programa 1 de la temporada 2, que es el problema de esta idea asusada por el gobierno, pero también la voluntad de las hinchadas de cuidar a los viejos, algo que nosotros hemos planteado para los viejos y para cualquier movilización de la época, que es el tema del cuidado de la movilización, es la autodefensa popular. Puertas adentro, Javier, hay militantes preocupados por esto. Claro, usted también está hablando, imagínense. Puertas adentro, hay militantes de partidos de izquierda, ¿no? De determinadas organizaciones, activistas y todo, que bueno, empiezan a mirar este problema con la seriedad que amerita y que acá lo dijimos. Lo dijimos hace varios meses. Más allá de las columnas de seguridad, las cadenas de WhatsApp, tener los números de los abogados a mano, los pañuelos, los limones, el folclore clásico que uno sabe que en estas marchas siempre hay que poder tener a mano y todo.
hay que pensar estrategias de seguridad, de cuidado, de cómo moverse, de qué conciencia tener frente a determinado escenario. Y ahí la dirigencia política de quienes se reclaman, ¿no? De izquierda, de la lucha, del combate, etcétera, tiene una responsabilidad fundamental, porque a los pibes que ingresan a militar, ¿qué es lo que se les transmite? Qué lindo que esto, ¿no? Por favor. Todo esto lo desarrollaremos en el segundo bloque del Puente del Diván. Seguimos acá en el segundo bloque de El Poeta del Diván, programa 1 de la temporada 2. Acordate de nuestras redes sociales, @El Poeta del Diván, en Instagram, TikTok y X. Y por supuesto, suscríbete. Y por supuesto, acordate que próximamente, antes o después de este programa, veremos cuando sale. Esperemos que próximamente. Estamos empezando a sortear este libro, El Castillo de Franz Kafka. No te voy a decir el final, porque en realidad nadie sabe el final, pero bueno. Pero un libro angustiante, sí los hay, y propio de esta época en la cual todo el mundo queremos ser parte de algo. Por suerte, nosotros somos parte de El Poeta y el Diván. Ojalá pudiera escribir como Kafka. Javier, queremos terminar de subrayar, ¿no?, los efectos también bajo esta atmósfera que se ha instalado. La campaña nefasta que ha institucionalizado el gobierno para lograr una verdadera desaparición de los hechos en torno a lo que ha sucedido, una reconstrucción pérfida y ficticia, ¿no?, para deformar absolutamente todo lo que sucedió en la brutal represión ejecutada contra jubilados, hinchas, fue impresionante. Y acá lo que hay que señalar es cómo el gobierno no ha estado solo en esto, sino que ha tenido el acompañamiento incondicional de un grueso de los medios de comunicación más poderosos en la Argentina, empezando por el Grupo Clarín, con quien el gobierno venía enfrentado por la compra de Telefónica a través de Telecom, ¿no?, propiedad de acciones del Grupo Clarín, que recordemos el gobierno tuvo un rapto antimonopólico y había denunciado al Grupo Clarín diciendo no, esto va a monopolizar las telecomunicaciones. Bueno, se cerró la grieta porque la campaña que está haciendo el Grupo Clarín con TN a la cabeza sobre lo que ha sucedido el último miércoles es impresionante. Las cosas que se han dicho, ¿no?, a tal punto que, bueno, se llegó a señalar que Pablo Grillo no utilizó el casco y por eso lo reprimieron. El desfile de funcionarios oficialistas, igual que en La Nación Más, por supuesto, en A24, ¿no?, hay que decirlo, en estos canales. Es terrible. Y además, Javier, lo peor, y es lo que el gobierno se ha ocupado de instalar con mayor fortaleza, es que vivimos ante un inminente golpe de Estado. Pero no solo eso, sino también el anuncio de va a haber más muertos. Como si ya hubieran habido. Todavía Pablo Grillo, y esperemos salve su vida, está peleando por su vida, pero el gobierno está anunciando esto. ¿Quiénes son los verdaderos barras bravas del terrorismo discursivo, ¿no?, asentado en la represión policial, si no es el gobierno, ¿no? Entonces, esto también hay que decirlo. Han cerrado la grieta con el Grupo Clarín, han dejado de lado la disputa contra los monopolios por la compra de Telecom y al unísono, ¿no?, han proclamado una serie de barbaridades impresionantes. No solo el Grupo Clarín, por supuesto, pero bueno, nosotros desde nuestro humilde espacio, por supuesto, lo que queremos hacer es antagonizar contra toda esta porquería y no perder de vista la realidad de lo que está pasando. Pasa que ahí yo incorporaría 3 elementos a su clara y afinada, aguda afirmación. En primer lugar, que junto al Grupo Clarín está actuando conscientemente la oposición patronal. No solo por algo que no nos sorprende, porque en los últimos años, durante todo el gobierno de Milei, su acción, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, no ha sacado los pies del plato de la institucionalidad, del Congreso, sino que ha sido pretendido sostener esta disputa donde, bueno, el problema es el DNU o si interviene el Congreso, por ejemplo, el tema de la toma de deuda del FMI. Mauricio lo ha dicho con todas las letras, apoyó la teoría del gobierno, de los barras, a pesar de que Mauricio está en su interna muy fuerte con el gobierno para que no le terminen de absorber el resto, ¿no? Pero en su sutileza, incluso donde está esto, Mauricio dijo
acá muchachos tienen que pasar por el Congreso. Sí, que nosotros entendemos que eso tiene que decir, bueno, repartir un poquito Mauricio la es un plata. cultor de la forma, sobre todo de esas formas que le llenan los bolsillos, los cargos y alguna recuperación de poder como la que se propone, claro. Y eso, el segundo elemento, que esto es importante, que en esto quiero apelar a su sapiencia, a su bagaje, a su métier, que este discurso fuerte de Barra Brava, cómo cala hondo en la población que lo mira por TV. Bueno, claro. Donde entra sí. la explotación del primero del sentido común. Y después te lo voy a decir a vos, mileísta, si nos estás viendo, de tu haraganería, de tu vagancia. Porque el vago sos vos, mi querido mileísta. Porque vos sos el que te quedás sentado y encontrás en el discurso de Milei la justificación para cruzarte el brazo y sentarte en tu sofá. Viene con todo, después de 45 Pero días. Pero además anunciando golpes de estados, ¿no? Pero todo para justificar la vagancia del tipo que está sentado en su sillón. Mirá, como la peculiar estrella, ¿no? Diputada, sin duda, mi querido de Fox. La peculiar estrella diputada Lilia Lemoni que dijo, bueno, para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Una cosa para como la que pasó, que es un espanto, entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Es así. Si vos te metés en una situación de riesgo, sabés que la posibilidad no, puede llegar a pasar. No. No, sí. No tiene que pasar. Mira, no, porque pasar, la calle está llena de sangre en los últimos 40 años. Tuviste un Costequi Santillán, tuviste un Mariano Ferreira. No podés sembrar la calle en medio de la protesta social. No, metáfora de vanguardia que pergenió para decir que lo de Pablo Grillo había sido un accidente y que esto iba a volver a pasar si se insistía. Pero en las redes sociales, no solo en los trolls se ve, sino también se ve en los comentaristas reales, en donde responsabilizan, por ejemplo, los dos pibitos que fueron detenidos de 12 y 14 años, que fueron detenidos acá en Plaza de Mayo. Responsabilizaron a Beatriz Blanco. No, pero responsabilizaron a Beatriz Blanco, era una jubilada patotera. Y a las madres de estos dos pibitos, a Pablo Grillo. Es decir, están buscando justificar su inacción todo un sector de la población, que en un punto hay que ver cuánto es viable o no. Bueno, eso que decís es importante, Javier, porque acá, y ya vamos a ir obviamente a los temas subsiguientes que habíamos pensado. El tercer elemento. Pero claro, bueno, diga usted el tercer elemento. Diga en este segundo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el gobierno antes de esta brutal represión? ¿Qué era lo que venía sucediendo con la imagen del gobierno, con la proyección electoral y con cierta percepción popular del plan económico? Que eso es muy importante porque el gobierno había empezado, ¿no?, a sumar imagen negativa, ¿sí? Algunas encuestas ya daban cuenta de cierto, no sé si decir desánimo o descontento, pero cierto reparo popular, a pesar de que el gobierno todavía mantiene alrededor de un 50% de intención de voto. Es contradictorio. ¿No? Claro, pero el gobierno necesita volver a capitalizar aquello que perdió y apuesta justamente a reforzar discurso y política de mano dura, apuesta a crear una polarización donde, como dijo tristemente el presidente en Expoagro, de un lado están los buenos, que son los azules. ¿Expoagro dijo? Expoagro, sí, usted entendió. De un lado están los buenos, los azules. Esos buenos son los que estaban desatadísimos en Callao y Mitre, los que tiraban, ¿no?, a masacrar, los que desataron una cacería, los que detuvieron varias personas y los capturaron en celulares de la policía horas y horas sin blanquearlos. Por eso hay una denuncia también, porque eso fue el sometimiento a torturas físicas y psíquicas de detenidos durante varias horas, ¿no?, sin blanquearlos en ninguna dependencia, diciendo no tenemos dónde ponerlos. Bueno, el gobierno apuesta a que con esta verdadera política nefasta vuelva a capitalizar, ¿no?, ese sector, llamale pasivo, incierto, ¿no?, que no se anima todavía a saltar el cerco de ese tibio apoyo que todavía conserva con el gobierno. Y esto es lo que tenemos que marcar, porque necesitamos que la población salte ese cerco, que los trabajadores salten ese cerco y manden al demonio, ¿no?, a este gobierno que es enemigo de sus intereses. Claramente.
Y está lo que se llama sesgo de confirmación, bla, bla. Y el segundo elemento, como ya habían comentado, era el tema del rol de la oposición burguesa, patronal. Y el tercer elemento, y acá introduzco algo que nosotros, autobombo 2 o autobombo 3, no sé qué número es ya, el tema de la importancia de la seguridad de las movilizaciones. Claro. En donde, en esta circunstancia, más que nunca se está poniendo a prueba, se ponen a prueba las direcciones políticas de las posiciones de izquierda, que se reivindican de izquierda, socialistas, comunistas, revolucionarias, marxistas, como diablos te quieras llamar. Están siendo a la altura de las circunstancias. Nosotros, dos gatos locos. Tres. Y los que están detrás de cámara, estamos observando que se agudiza el autoritarismo del gobierno, que está desarrollando toda una línea de represión física, policial, militar, de gendarmería, y la respuesta de las direcciones de la izquierda, porque no voy a responsabilizar a los militantes de base, no ha sido fortalecer y abrir el debate en el seno de sus organizaciones sobre este problema. Quizás, y es un libro que en su momento está dentro de los que hemos sorteado gracias a que nos ha enviado nuestro monje rojo, nos ha enviado desde el norte del país, Revolución y Foquismo. Quizás está este miedo. Yo recuerdo, no sé si lo mencionaba acá, ¿usted se acuerda de la represión, el último gran incidente con respecto a la reforma jubilatoria de Macri? ¿Cómo no le voy a recordar? Cuando Sebastián Romero fue víctima. El ojo del barba, que en paz descanse, ¿no? Cuando fue víctima, no solo de una demonización por parte de los partidos populares y del Estado burgués, sino que también, yo recuerdo patentemente cómo en una entrevista, Pitrola decía, desconocía a Sebastián Romero, o sea, se lavaba las manos, y en lugar de dar la gran discusión política, que es la necesidad de justificar que no es lo mismo la acción directa del Estado y la acción directa de las masas. Entonces, esto era sintomático ya de lo que está ocurriendo hoy. Creo que la dirigencia la dirigencia izquierda, la que se reclama, ¿no? Combativa, luchadora, se debe, como vos decís, una reformulación muy importante del problema de la seguridad, de la autodefensa, de cómo enfrentar estas situaciones, de qué transmitirle a sus bases, a los militantes, a los pibes que se incorporan, ¿no? A la militancia, cómo actuar frente a esto. No basta con los pañuelos, los limones y las columnas, ¿no? Me parece que hay que pensar más allá. Claramente. Y ese espacio político, esa necesidad política, necesidad concreta, es donde surgieron este movimiento que veníamos hablando antes, que es la solidaridad de las barras. Perdón otra vez. El lapsus es que nuestro inconsciente está habituado a la podredumbre que lamentablemente tanto ha calado. Como fenómeno relativamente nuevo. Pero por eso nosotros tenemos que acentuar que hay una contratendencia popular importante a dejar de lado toda esta lacra y decir, el fútbol nos pertenece. Javier, yo te diría, los sectores populares en esto también están dando una lucha por recuperar el fútbol. Exactamente. Por expropiar el fútbol, exactamente, por expropiar el fútbol de todos estos elementos lúmpenes, mafiosos, burocráticos, ¿no? Empresariales corruptos, que lo único es sado, no sado, digo, más allá de esa discusión, lo único que han hecho del fútbol son pingües negocios y ejercicios de poder para alimento de sus propias arcas, y han destruido el fútbol. Recomendación número 12 de un libro de Hernán Camarero sobre el deporte de la década del 20, del 30 y el rol de los partidos de izquierda. Claro. En esto no me acuerdo el nombre. ¿No? Pero el PC, el PC tenía, ¿no? ligas de fútbol también. Entonces, salvando este lapsus, mi compañero me salvó, justamente soy víctima de este lapsus y de... Como psicoanalista algo tengo que decirle. Sí, ¿Para qué estoy acá? Y acá está el punto. El lugar que han ocupado este movimiento de hinchas, lo debería haber ocupado la izquierda. Pero no simplemente para extender la bandera o formar agrupaciones ad hoc de jubilados, llámese fulano mengano, porque son una jubilación ad hoc, no son fruto de una militancia de décadas, y esto tienen que reconocerlo ustedes, sobre todo los miembros del FITU, sino que tienen que ser producto de una construcción previa que no ha venido dando durante los últimos 20 años, 25 años, las organizaciones obreras revolucionarias. Y este tiene que ser el debate. ¿Cómo llevar adelante esto? ¿Cuál ha sido la respuesta de esto?
Y acá entramos en el tema que queremos puntualizar un poquito en este segundo bloque. La respuesta ha sido adaptarse al discurso de antifascismo. Porque uno puede entender que en los clubes, en este movimiento, las dos banderas son legítimas y tienen que ver con un problema concreto que es el movimiento de mujeres, el feminismo y el rol de las mujeres dentro del fútbol y de las instituciones. En este proceso de recuperación de los clubes, las mujeres luchan por su espacio propio y está muy bien. Y por otro lado, quienes no quieren, por el otro lado, se agrupan estas agrupaciones antifascistas, Morón antifascista, Tira antifascista, Bichos antifascistas, creo que se llama, y como otras decenas más, pero que merita un debate, porque este es el primer reagrupamiento reactivo, si querés decirlo de alguna manera, de todo este proceso que se ha dado hace varios años. Pero no hay que adaptarse, hay que dar la discusión, y acá es donde entra el punto central, que nosotros hemos hecho una aclaración, Milei fascista o Milei fascista no. Y es el debate central que nosotros hemos hecho en el penúltimo programa, una caracterización que le pido a usted, porque usted la otra vez me dijo que... ya que estamos dejando de ser simpáticos y políticamente correctos, decimos... Usted dice que estamos siendo como ese intelectualoide iñiguista de las redes sociales. No, mire usted, espere que tengo miedo que se corte la luz o pase algo por lo que está invocando. Nosotros, por supuesto, caracterizamos que este es un gobierno autoritario, reaccionario, que va a una profundización de un dispositivo represivo para que su modelo de ajuste, hambre y miseria cierre con estas ofensivas policiales y militarizadas contra las protestas populares, pero planteamos que el régimen político que todavía habita en este país es un régimen que aún conserva, ¿no?, las formas de la denominada república, de la república, de la democracia, ¿no?, de las legalidades burguesas, aunque eso no significa, por supuesto, que haya que minimizar, ¿no?, o vaciar de sentido estas tendencias autoritarias que están creciendo en el gobierno. Ahora, de ahí a plantear que ya estamos en una nueva marcha sobre Roma, o en Italia en los años 20, o en un cuarto Reich, yo no veo que eso tenga un correlato en nuestra realidad. Esto ha abierto muchos debates, usted sabe, hay toda una literatura muy profusa últimamente sobre la necesidad de distinguir entre movimientos de extrema derecha, entre lo que muchos intelectuales llaman nuevas formas del fascismo, derechas clásicas, ¿no?, sobre todo a la luz de lo que está pasando después, seguramente en el tercer bloque lo vamos a retomar, con la geopolítica a nivel mundial y los ascensos de la extrema derecha en Europa, ni que hablar con la consolidación del gobierno de Trump, ¿no? Pero bueno, por algo existe todo eso. Yo no voy a impugnar, ¿no?, una serie de debates, problemas, diagnósticos, discusiones que tienen que tener, que deben ameritar como finalidad clarificar dónde estamos parados, con qué armas todavía está jugando el enemigo de clase. El enemigo de clase todavía requiere la democracia, todavía necesita, ¿no?, el régimen político de la democracia, cada vez más podrido, cada vez más vaciado, cada vez más impotente para brindar respuestas a los sectores populares y, por supuesto, con la afinidad ya clásica hacia los sectores del capital que hoy por hoy desde ya toma la delantera para hacer su agosto, ¿no? Digo, el llamado capital tecnológico, ¿no?, el capital financiero, ¿no?, un gobierno que, va a rifar nuestros grandes recursos naturales de la mano del RIGI, un gobierno que está decidido, ¿no?, a desangrar al pueblo a costa del pago de la deuda. Javier, hablábamos de los jubilados. Bueno, ¿cuánto dinero utilizó el gobierno del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mantener el dólar planchado, ¿no?, y rescatar a los bonistas para que no se le dispare el dólar, ¿no?, en los tenedores de deuda? 350.000 millones. Una locura. ¿Cómo están saqueando a los viejos? Para esto todavía necesitan esta democracia podrida. Mi corrismo no hace la B de Churchill. ¿Es de Churchill decís? Bueno. ¿La de Churchill es al revés? Yo pensé que era igual que la peronista. Vamos a tener el tercer bloque y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque para que hay un elemento importante que tiene que ver por qué
lo que yo entiendo cierta pereza intelectual de la izquierda, de los partidos de izquierda, aceptan en mayor o menor grado la creación del gobierno fascista. ¿Y por qué la población en su conjunto entiende ese gobierno como fascista? La población en su conjunto, no, un sector de la población que se opone. Claro. Lamentablemente, insisto, encuestas de opinión siguen arrojando un 45%, un 47% todavía favorable al gobierno. El sector que se opone al gobierno fascista, al gobierno y caracteriza el fascismo, en eso es lo que hay que entender por qué, en términos históricos, se entiende esto, y esto es lo que vamos a desarrollar en el tercer bloque del Poeta y el Diván. Acordate, suscribite, nuestras redes sociales @el Poeta del Diván, buscanos, difundinos. Acordate, estamos buscando más columnistas como el que vas a ver próximamente en nuestras redes sociales. Así terminamos el segundo bloque del primer programa de la segunda temporada del Poeta y el Diván. Aguante Charchi. Tercer bloque del programa número 1 de la temporada número 2 del Poeta del Diván. Con un final en nuestra temporada con muchos saludos. Muchos saludos. Cierto, queremos agradecer a compañeros y compañeras que nos han dejado su saludo y sus buenos augurios para este año. Saludos variopintos. Por supuesto. Muy bueno, hablando de donde hemos llegado. No hay muchos jóvenes, pero bueno, ya llegaremos en algún momento. Veremos qué hacemos con los shorts. Estamos hablando sobre este problema central, que es el tema de el término antifascista con el cual se ha agrupado este movimiento de hinchadas y cómo representa un desafío para las organizaciones de izquierda para clarificar o ha potenciado la necesidad de debatir la caracterización sobre el gobierno, que a mi entender abrazar este término, adaptarse a esta idea de antifascismo, abrazar el término que estamos ante un gobierno fascista, pierde de vista los detalles específicos del proceso de los últimos 30 años. ¿Por qué lo digo esto yo? Porque tenemos toda una generación que ha comprendido que la normalidad de la democracia burguesa la representa el kirchnerismo. Y es importante recordar que en términos generales, la forma de manejarse el gobierno kirchnerista era la respuesta de la burguesía post la rebelión popular de 2001 para sostener su régimen y el sistema capitalista. Es decir, la normalidad burguesa no estaba dada por el kirchnerismo. Bien mucho característica que nos decidimos nosotros, habría abierto una etapa específica. La normalidad capitalista está más cerca del menemismo de los 90, en la cual hoy encontramos muchos lazos. Además hay el clan Menem sigue vigente. Claro. Lule Menem, Martín Menem. Entonces está esta confusión de que muchos elementos que vemos hoy día son entendidos como elementos fascistas, cuando en realidad tienen que ver con la propia característica de la democracia burguesa. El problema con eso es que podemos caer en una polarización, de hecho se ha recaído en una polarización imaginaria donde, bueno, la salida a un gobierno, insisto, reaccionario, autoritario, que profundiza su dispositivo de represión, etcétera, sería un perfeccionamiento, un mejoramiento de la propia democracia burguesa, cuando en realidad la tarea histórica de la clase obrera es superar la democracia burguesa para ir hacia otro régimen político, económico y social donde la democracia sea vivida en provecho de las mayorías reales del pueblo. Si se pierde de vista ese objetivo estratégico en el horizonte del socialismo, bueno, tenemos que renunciar masivamente a lo que ha sido siempre, ¿no?, en nuestro fin. Entonces, ese es el problema que estamos viendo de fondo. Pero hay que dar un debate en términos fraternales con esto. ¿Se entiende, Javier? Porque muchos compañeros realmente se irritan, se enojan, dicen, empiezan, ¿no?, sobre todo a partir de las redes sociales, que, bueno, se convierte en la cloaca tanática, ¿no? Y muchos hemos caído en eso y todo, vale la autocrítica, ¿no? Decir, ¿dónde están los que buscan el perfeccionamiento del fascismo? Porque faltan las camisas negras, porque falta esto, no, claro, no es fascismo, y se burlan, y de esa manera se anula un debate entre revolucionarios. Porque hay un proceso. No, pero no es menor esto, no estoy planteando un problema de forma. Pero clarísimo. Estoy planteando un problema real. Porque ese debate necesita que los compañeros de izquierda, los compañeros de las organizaciones de izquierda,
tengan elementos para una clarificación de justamente lo que los identifica como izquierda, como marxista, como trotskista, como quiera hacerlo. Y hemos visto en muchos elementos, muchas cuestiones, cómo los partidos tradicionales de izquierda, el partido trotskista, para hablar en Argentina de esto, han sido penetrados ideológicamente por las posiciones progresistas. Lo hemos visto cómo ha actuado en el movimiento de mujeres, y lo estamos sufriendo hoy día. Hoy bajamos a 200. Sí, yo creo, estaba pensando en los números de los suscriptores. Acá, Denis ponía como acá. El salario, Claro, de valor. Bueno, ¿qué va a ser? Pero acá tenemos que ver esto. Acá el debate, cuando uno habla del fanatismo del mileísta... Pero el poeta y el diván se debe a la honestidad en los debates, Javier. De lo contrario, nos fuimos, ¿no? Acá, no sé, creo que existe y tiene su fundamentación. Cuando uno habla de fanatismo del mileísmo, fanatismo kirchnerista, por ser una existencia concreta dentro de esta sociedad, tampoco la izquierda no está exenta de eso. Y eso lleva a estos debates que voy a decir, hasta incapacidad de dar debates fraternales. Está anulado, ese es un problema. Entonces, tiene que ver con la ausencia de elementos, en términos individuales, de partidarios, de herramientas para dar debates fraternales. Tiene que ver con un momento en donde claramente estamos en una situación nueva, donde nos están cascoteando el rancho con todo, y estamos frente justamente a un proceso en el cual hay que ver en términos históricos cómo se resuelve, en donde Milei ha ocupado un lugar que, a mi entender, históricamente, esa motosierra tendría que haber sido roja. Ahora, Javier, entonces encontramos la gran concesión que está haciendo la izquierda hoy día. ¿Sabes cuál es? La defensa del Estado burgués. Bueno. ¿Me explico? ¿En qué sentido? Defendemos el salario universal por hijo, defendemos esto, defendemos otro. Cuando nosotros tenemos que decir, nosotros, como comunistas, nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo como comunista formalmente coincidía con Milei en el sentido de destruir el Estado. El problema es que en función de qué intereses sociales, ¿no? De qué intereses de clase. No necesitamos el topo y toda esa figura, ¿no? Porque a Marx le decían el topo. El único topo que reconocemos es Marx, ¿no? Pero digo, ahí Javier entra un punto, ¿no?, importante también, porque justamente, ¿no?, a raíz de todo este problema, lo que se plantea es, bueno, cómo se va a actuar políticamente frente a todo lo que ha quedado como herencia desgajada, pero herencia puesta en crisis, ¿no? Pero herencia al fin de el legalismo burgués, que entre otras cosas, como vos decías, el kirchnerismo ha sostenido a rajatabla. Javier, los DNU de Milei están vigentes por la resolución kirchnerista de cómo funciona el DNU. El hecho de que, como está pasando con la ley bases, y ahora podría llegar a pasar, especulan con el DNU para aprobar este nuevo préstamo del FMI y todo, funciona con el hecho de que si una de las dos cámaras lo aprueba, suficiente para que mantenga vigencia. Esto es herencia kirchnerista. Entonces, nadie dice que el kirchnerismo es fascista. No, exactamente. Esta es herencia kirchnerista. No lo dice en sus permanentes escrituras tuitescas del Che Milei, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que permanentemente está con el Che Milei. Bueno, pero el Che Milei, ¿sí?, justamente viene a tratar de maquillar o a encubrir a quienes han tenido una responsabilidad indelegable en que hoy Milei gobierne la Argentina. Y entonces no se puede reforzar o jugar con las mismas herramientas podridas y regresivas, ¿no?, y ya caducas que han dejado los personeros del régimen burgués democrático hoy en la Argentina. Entonces, aunque esto obviamente no sea una gran cosecha de simpatías, hay que decirlo con todas las letras, porque no estamos frente a el fascismo clásico, pero tampoco estamos frente a una abolición de la democracia. Estamos frente a la podredumbre de una democracia que no puede dar respuesta, y por eso los Milei, y por eso tantos otros outsiders y los ascensos de las extremas derechas en otra parte del mundo. Y esta es la clave, porque ese comprensible, ese temor y ese intento o esa caracterización de los regímenes como fascistas, porque no solo ocurre en la Argentina,
No, claro. Ese espacio que no ocupaba la izquierda revolucionaria, lo está ocupando los Milei, lo está ocupando los Trump, lo está ocupando la Alternativa por Alemania, lo está ocupando el Meloni Le Pen. Ese espacio, frente a la crisis del sistema capitalista, su incapacidad y su podredumbre, lo ocupó la extrema derecha, con sus características particulares en cada país. Frente a la caducidad del progresismo. Y la caducidad y la crisis mortal, a mi entender, de la democracia capitalista. Ahora bien, el punto es este, y acá donde entramos en el tema que con el que queremos cerrar este programa. Por supuesto, siempre van a quedar cosas para charlar. Te invitamos a habrá más programas, de eso se trata. Te dejamos que dejes tu comentario, que digan, che, me suscribo, esto, lo otro. Como le ha ocurrido en esta No Te Banco, como le ha ocurrido a este, ¿cómo se llama? Este intelectualoide niñita, no importa. Es un señor que está por ahí. Sí. Y es porque es cierto, estamos ante un momento de apariciones de corrientes políticas identificadas con la extrema derecha. Lo vimos con Trump y su consolidación con Meloni, y un elemento fundamental que fue la aparición de Alternativa por Alemania, cuya característica es interesante porque tiene que ver con lo que estamos diciendo de cómo este espacio debería haberlo ocupado la izquierda. Que si uno observa el mapa de las votaciones en Alemania, donde ha triunfado Alternativa por Alemania, ha sido en la vieja Europa, la vieja Alemania Oriental. La República Democrática Alemana. Esa base. El clave obrero. No solo el clave obrero, claro. ¿Por qué? Porque no me satisface la necesidad, porque me viene el turco y me saca. Pasado lo mismo con Le Pen. Claro, entonces estamos hablando de una deuda de la izquierda, una incapacidad mundial, y acá entra la importancia de la Guardia Internacional, etcétera, etcétera, de ese espacio, como lo dijo un viejo dirigente universitario, que no es de mi agrado, pero en política no existe vacío, lo ha ocupado la derecha. Entonces tenemos que en Alemania aparece este elemento disruptivo, votado sobre todo en Europa Oriental. Pero el dato es que vemos que la alianza en defensa de esta democracia burguesa que está en crisis, lo vemos una alianza que a muchos les parecerá sorprendente entre los liberales y los socialdemócratas, que se han puesto de acuerdo en algunas cuestiones esenciales, como por ejemplo limitar la inmigración. En Francia ha pasado lo mismo con Macron y Mélenchon, ¿no? Que hicieron alianzas también para ganar en las regiones contra Le Pen, es decir, ¿no? Existe, una necesidad oportunista, desesperada, electoralista, de salvar los botines, ¿no? De quienes han hundido las condiciones de vida de poblaciones enteras, de sectores enteros de trabajadores, y para frenar a estas extremas derechas lo que hacen es reforzar un régimen caduco y podrido. Exactamente, ¿no? Un régimen caduco y podrido que nos plantea ambos lados, y en esto hay una coincidencia, hay que ver las particularidades, que es un rearme mundial como no se ha visto en muchas décadas, por lo menos en los últimos 40 años, en la etapa de los 70-80 con la Unión Soviética. Porque estamos hablando que en esto, un elemento que usted siempre menciona, que a la izquierda no le gusta hablar de geopolítica. Tampoco le gusta hablar de batalla cultural últimamente. También. Se enojan, lo mismo. Nada, porque el wokismo no existe, todo un elemento de la derecha, no existe más la batalla cultural. Bueno, perfecto, está bien. Entonces llamale batalla ideológica, retomar Gramsci como quieras, pero no juegues en el terreno y en la agenda que propone el progresismo y la extrema derecha, ¿no? Y andá con tu propia batalla cultural, con tus propias crítica de las armas de la crítica, ¿no? Las famosas conceptualizaciones que han dado, entre otras cosas, lo mejor de la herencia del marxismo, para decir, ¿cómo nos vamos a plantar frente a todo esto? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Con qué herramientas superadoras? Bueno, claro, es una tarea pendiente, pero no se soluciona, pero justamente una tarea está pendiente cuando todavía no asoma siquiera su resolución. Y acá, como vos decías, la adaptación a consignas, ¿no? Que pueden, vuelvo un poco al tema del fútbol, porque no me parece menor, es decir, nosotros decíamos, hay sectores populares que tratan de recuperar el fútbol, claro, y no es que vamos a anular eso porque estamos en contra de la consigna antifascista. Decimos, producto de ese movimiento, ¿no?
elementos parciales en cierto desarrollo de la conciencia sacan esta conclusión y dicen antifascismo. Damos un debate fraternal, es decir, estamos de acuerdo que hay que recuperar el fútbol, que hay que expresarse, que hay que apoyar a los viejos, pero queremos dar un debate sobre determinados problemas y orientaciones, ¿se entiende? Porque si no va a resultar contradictorio, va a decir, che, pero ustedes apoyan a los hinchas y todo, y después se lavan las manos con el tema del antifascismo. No, al contrario. Justamente. Al contrario. Porque ahí es donde queremos meternos usted en sabe que soy un amigo de los paralelismos, porque así como vimos en Francia este acuerdo entre Mélenchon y Macron, en Alemania este acuerdo entre los liberales y los socialdemócratas, el movimiento popular gestado, este movimiento que está gestando, y bajo la etiqueta de antifascismo, en lo concreto, agrupa kirchneristas y de la izquierda. Entonces, se está poniendo Están disputando la dirección ahí, pero digo, hay una base popular pero importante. Se esconde bajo la alfombra un debate estratégico. Está bien, al fútbol no se le tiene que pedir posiciones políticas claras. Está muy bien. Estamos hablando de un movimiento progresivo. Fraternalmente y con claridad, ¿no? Y siempre manteniendo la divisoria de aguas de quién es el enemigo y dónde está posicionado el enemigo. Si el enemigo pasa a ser, o pasamos a ser, quienes decimos, no, mirá, la burguesía no está viviendo un momento histórico, no estamos viviendo un momento histórico donde la burguesía necesita el fascismo, el nazismo, todavía con esta democracia podrida, juega sus armas para defender sus intereses capitalistas, no somos el enemigo por eso. Me parece que lo que estamos tratando de plantear es una mayor claridad frente a un problema que está mal diagnosticado en el mejor de los casos, ¿no? Y que lleva a políticas erróneas. Por eso insisto, por supuesto uno no debe pedirle a un movimiento de hinchas de fútbol que defienden su club y que tratan de recuperar su club, pedirle una postura trotskista, para decirlo de alguna manera en criollo. Pero sí es sintomático de una intervención de conjunto y de lo que puede representar este abrazamiento, con Z ponerle, este abrazo a la consigna de que estamos ante el fascismo. ¿Por qué? Porque termina ocultando detrás de ese discurso una defensa del sistema de la democracia burguesa y diluyendo la diferencia entre la democracia burguesa, sea su variante progresista, y la izquierda revolucionaria. Ese es el punto, más allá de los gestos de nuestro CEO Nico no se va a desuscribir igual, Nico no se va a desuscribir, Nico. Pero es el problema fundamental, Aquí hay que debate claro, aquí hay que superar los errores que han ocurrido o las limitaciones que ha tenido la izquierda en los últimos 25 años y su adaptación al progresismo. Y en este caso estamos todavía al tiempo. ¿Por qué? Porque más allá de que se ha perdido una oportunidad histórica, por más allá de que el mileísmo ha logrado ocupar ese vacío político que no logró ocupar la izquierda, podremos darle en su momento un balance de por qué no lo hizo, todavía estamos a tiempo y es necesario que sea empezar de base a dar ese debate, clarificar lo que está ocurriendo, clarificar cómo debemos ir adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos, esto para ir cerrando, a ver, después usted cierre. Por supuesto, usted es el que sabe. Cuando nosotros hablamos de la autoseguridad, que lo hablamos acá, la autodefensa, hablamos de comprender que estamos ante una batalla directa contra el Estado burgués, de cuidar a los compañeros, sin tenerle miedo. Negar esa tarea es un síntoma de una adaptación a la democracia burguesa y a la legalidad burguesa. Cuando hablamos de que el movimiento de los hinchas, que es un proceso previo que lleva... Javier, pero hay que decirlo, siendo que nosotros nos solidarizamos, por supuesto, con los compañeros que están siendo perseguidos con causas, ¿no? Desde el gobierno... Se me olvido, cuando usted me interrumpe me olvido. Pero digo, porque cuando decimos la lucha contra el Estado burgués, no perdemos de vista. Por supuesto, no es todo, no es blanco o negro, no somos... Siga, porque después... No somos la corte de democracia obrera. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos del movimiento de hinchas, y esto de la bandera antifascista, cuando hablamos de la creación de la autodefensa obrera, cuando hablamos de esclarecer el debate en torno a fascismo sí, fascismo no, lo que estamos hablando es de recuperar la identidad, el programa histórico del marxismo revolucionario. Entonces, y eso implica, en un punto, va a implicar lo que hablamos antes de que en su momento está ocurriendo en los políticos burgueses, en los partidos burgueses de realineamiento, también puede ser que ocurra en esto, y cuando nosotros decimos en chiste,
decimos en chiste, vamos a perder, claro, vamos a perder suscriptores, lo que estamos haciendo es clarificando. Estamos clarificando quién está de este lado y de este lado. Y quienes están cerca, hay que dar la discusión para terminar de convencer a los compañeros de que el camino que planteamos nosotros en el Puente del Diván es el correcto. Y vamos a darlo. Y por el momento tenemos esta claridad. Autobombo número 4, el mismo autobombo, de que nosotros hablamos del problema de la seguridad. Y hoy día, en la corriente de izquierda se está discutiendo esto. Sí. El Puente del Diván somos 2 gatos locos. 3 y 4, 5, 6, estamos dando vuelta. Date el debate dentro de tus organizaciones. Sí, estoy siendo demasiado altamilista. Da el debate dentro de tus organizaciones. Porque ahí se debate. ¿Cuál es el problema de la seguridad? ¿Cuál es la clarificación sobre fascismo sí, fascismo no? ¿Cuánto ha influido los 15, 20 años del progresismo en la Argentina y a nivel mundial? Y estoy dando la derecha, geopolítica sí, geopolítica no. Ya no nos queda tiempo, vamos a retomar. Tuvimos algunos aciertos en su momento, dijimos lo que se venía con Trump. ¿no? Sí, claro. Dijimos lo que se venía con Trump. ¿Sí? Guerra comercial con China, tratar de fisurar el frente Rusia-China. Todos pudimos ver el bullying de Trump y su vice contra Zelensky, ¿no? Y que el sándwich iba a ser Europa, dijimos. Que el sándwich iba a ser Europa. Que se está rearmando. Viene la política de aranceles, Trump implementó los aranceles. Bueno, no joda la extrema derecha, ¿no? Bueno, estamos cerrando. ¿Viste? Los kirchneristas son represores. Escuchame, unas palabras para esta nueva temporada. ¿Qué espera esta nueva temporada? Bien, primero espero que no se hayan perdido más de 200 suscriptores en este último. Ahora tenemos 434, 35. Después espero que sigamos gozando de la generosidad de nuestro gran amigo Nico para que podamos volver a filmar el programa en los escenarios de Bobo Studio. Y finalmente los mejores augurios para la clase obrera en este año y los que vienen, ¿no? Y que pueda triunfar la clase obrera. Hemos sobrevivido una segunda temporada que es importante, este pequeño espacio de reflexión. Queremos que te sumes y que aportes a esto. Canal.poeta.divan. Hacernos con un pequeño aporte nos va a ayudar. Mi hijo menor ya no usa pañales, así que no puedo chamullar por el tema de los pañales, pero sí estoy convenciendo al compañero. Yo no uso pañales. No. Estoy convenciendo al compañero para ver si en octubre, noviembre hacemos una movida importante, un viaje que iremos a convencer, vio este antiguo gesto. Bueno, pero primero tiene que ponerse a escribir. Si aparece, a mí me convence. Escríbanse la ponencia y vamos a la nueva jornada de León Trotsky. Reunir dinero para poder presentar estas ponencias, viajar. Usted sería como Calínicos. Usted es nuestro Calínicos. Pobre Calínicos, che, mirá que lo comparas con. Así termina el primer programa de la segunda temporada del Puente del Diván 2025. Próximamente en las redes. Acordate, el Puente del Diván. Cualquier aporte, cualquier ayuda, cualquier difusión ayuda a construir este espacio de difusión marxista. Gracias. Hasta luego.